Please wanted to turn around a hot stuff. Up and get a view from there and see what the field of view looks like. They choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Bienvenidos aquí a Mile City, bienvenidos a casa. Esta es nuestra iglesia Mile City, nuestro servicio en español. ¿Sí? Tenemos servicios en inglés, también tenemos uno en japonés. Así que bueno, hoy estamos aquí. Gracias por tomarse el tiempo de venir, de separar y poder estar aquí en familia, poder compartir y poder pues animarnos unos a otros, como siempre digo, ¿no? Para mí es importante ver a otros alabar, ver a otros orar junto conmigo, porque creo que esa es la forma en la que nos animamos y la forma en la que nos fortalecemos también como familia, ¿sí? Y si estás hoy por primera vez aquí, pues mira, no sé si te invitaron, viniste por un anuncio, pero siéntete como el invitado especial, ¿sí? Queremos que hoy te sientes así súper bien atendido. Queremos conocerte. Afuera hay un café para ti esperando. Si decides estar aquí desde ya, siente que esta es tu familia, tu casa, cuenta con cada uno de nosotros. Así que no te vayas al final sin conocer a alguien, sin platicar con nosotros. Queremos realmente conocerte un poco más y disfrutar este tiempo juntos también. Así que gracias por también estar hoy aquí, separar este tiempo. Y bueno, hoy seguimos con nuestro estudio de Hechos, ¿cierto? ¿Cómo van hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Está interesante? ¿Sí? Y eso que apenas vamos en el capítulo 2, ¿ok? Y de hecho, bueno, esta serie no va a ser tan extensa como para revisar todo Hechos, pero hoy vamos a estar revisando un poco también del capítulo 2 de Hechos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de el día de Pentecostés, ¿cierto? Esa fiesta donde se reúnen y pasa todo esto que potencia y hace un lanzamiento, ese poder que la iglesia necesitaba para despegar, ¿sí? Así como lo vemos en el video del cohete y toda esa fuerza que se necesita para que ese cohete despegue, pues el Espíritu Santo llega y es ese poder que la iglesia necesita para despegar, ¿sí? Ese poder. Pero hay algo que no nos cuentan de Pentecostés, ¿ok? Y es que si somos honestos, Pentecostés también fue caos, ruido, bulla, ¿sí? Estruendo. Entonces también tuvo la parte de qué está pasando. Y Pastor Oscar estuvo un poco hablando, ¿no? de todo lo que pasó ahí. No voy a entrar en eso, pero quiero entrar a lo que siguió después de eso. Esta famosa prédica de Pedro, ¿no? Que cuando él se para después de que había muchos hablando. Entonces, a mí algo que me gusta hacer cuando estudio la Biblia y cuando comparto es que podamos nosotros tratar de imaginar lo más posible cómo pudo haber sido ese momento, ¿sí? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué pudo haber pasado? Porque creo que eso a veces nos permite tener una visión un poquito más amplia de lo que sucedió en realidad. A veces lo leemos como una historia donde el Espíritu Santo llegó y eso es, pero hay mucho más detrás. Mira, si quieres, imagínate conmigo. Si quieres cerrar tus ojos, solamente visiónalo. Imagínate, estamos todos ahorita en Jerusalén, ¿sí? Y estamos viniendo todos a Jerusalén porque era una fiesta donde se peregrinaba, o sea, donde toda la gente, todos los judíos venían hacia Jerusalén a celebrar. ¿Okay? Entonces venían de todas partes, venían los que estaban por Egipto, los que estaban por Roma, los que estaban por Mesopotamia, los que estaban por todas las ciudades alrededor, llegaban a Jerusalén en peregrinaje para celebrar la fiesta de Pentecostés, ¿sí? La semana pasada también el pastor explicó qué era la fiesta de Pentecostés, qué se celebraba, ¿cierto? Pero era una fiesta donde casi obligatorio que todos llegaban. Entonces imagínate esta imagen, una ciudad llena de gente.
familias, todos llegaban en grupo, comercio, la gente vendiendo. Es como cuando vamos a un evento, no sé si has ido alguna vez a algún partido, ya sea de básquet, de fútbol, de béisbol, de lo que sea, y de repente todos llegan y hay todo el mundo moviéndose, hablando, hay colas, la gente se empuja, hay gente vendiendo afuera, todos así, uno tiene que pasar a veces así apretado, ¿cierto? Y está pasando todo eso. Eso estaba en la ciudad. Y dice que en un edificio estaban todos los creyentes. Probablemente orando, probablemente alabando a Dios, probablemente escuchando a los discípulos, ellos contando, hey, mira, pasó esto, Jesús nos dijo aquello, así fueron los últimos días con Él. No sé, pero en medio de eso, están ellos de ahí reunidos y en medio de ese tiempo empieza a llegar un viento así que empieza a golpear contra el edificio, empieza todo a temblar, así como, no sé si se acuerdan unos vientos que vieron hace como un par de semanas, no sé si a algunos les tocó, pero es como que chocan contra la casa y la casa se siente como que hay algo que está golpeando y de repente bajan esas lenguas de fuego y todo y empieza y todo el mundo empieza a hablar en lenguas, en otros idiomas, ¿sí? De pronto es un montón de gente hablando en diferentes idiomas. Y de hecho el que estaba pasando por ahí es como, ¿qué está pasando? ¿Sí? O sea, es como cuando pasa un accidente en la autopista, todos pasamos, sí, no me van a decir que no, todos manejamos y pasamos así como mirando qué pasó, ¿sí? Por lo menos pues para saber o qué hubo, ¿cierto? Siempre es como, entonces imagínate, un montón de gente hablando, entonces el que menos pasaba por ahí era como, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y eso es lo que dice la Biblia. Dice que en ese momento, básicamente, la Biblia nos relata que hay 3 tipos de personas. Estaban los que estaban como asombrados y se preguntaban, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estaban los que estaban como perplejos, se dice así, como los que se quedan mirando como sin respuesta, sin palabras, solo mirando. Pero también estaban los que se burlaban, ¿sí? Los que decían, no, seguro andan tomando, están borrachos, seguro están haciendo ahí una fiesta o algo así. Y ponte a pensar, nadie en ese día se levantó de su cama, dijo, vamos a ir a la fiesta, esperando que ese día pasara todo esto, ¿sí? Ellos simplemente llegaron. Pero en medio de ese momento pasa esa situación, ¿ok? Y yo quiero que entiendas algo. Está pasando todo esto. Luego viene Pedro, de pronto se para, hace un mensaje y las personas responden con una pregunta. Y la pregunta que dicen es, ¿qué haremos? ¿Sí? ¿Qué haremos? Ante todo lo que hemos visto, ante todo lo que hemos escuchado, ¿qué vamos a hacer? Y todas las personas empiezan a hacerse la misma pregunta, ¿qué haremos? Y creo que ese es el momento en donde Pedro se para y hace uno de los, bueno, tal vez la primera prédica de una iglesia, ¿sí? Lleno del Espíritu Santo. Pero creo que la pregunta para ti, para mí, tal vez hoy sería, si hoy estamos dispuestos a experimentar eso mismo. Si hoy tú y yo, y cada día, pero hoy, en este momento, estamos dispuestos a experimentar lo que pasó ese día. Porque lo que pasó ese día no fue solamente una prédica más. No fue la mejor prédica de Pedro, ni nada de eso. No tiene que ver con eso. Lo que pasó ese día fue algo que cambió todo. Que cambió, que fue el inicio de algo. Donde 3,000 personas cambiaron de muerte a vida en ese momento, ¿sí? Entonces vamos a orar. Gracias, Padres, por este tiempo. Gracias por poder permitirnos estar aquí, Señor. Que sea tu palabra el día de hoy guiándonos, tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que esa semilla empiece a dar frutos, empiece a crecer, Señor. Tenemos nuestro corazón hoy dispuesto, Señor, a escuchar qué tienes hoy para nosotros, Señor. Y estamos aquí en obediencia, pero también alabándote y aprendiendo más y queriendo más de ti, Señor. Gracias por este tiempo. Úsame, Señor, simplemente como un instrumento tuyo para traer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy le puse de título esto. Este mensaje es: solo hay una respuesta. ¿Ok? Entonces quiero que rápidamente, no vamos a poder leer
toda la prédica de Pedro por tiempo ni analizarla, pero quiero que vayamos leyendo y nos vamos a detener como en ciertos puntitos que creo que nos pueden dar un vistazo de cómo es que estas personas llegaron a hacerse esa pregunta de ¿qué haremos? ¿Sí? De hecho, Pedro, al ver lo que estaba pasando, dice que en ese momento vamos a Hechos 2 y empezamos en el versículo 14. ¿Sí? Ya estamos claros, la gente empezó a hablar, que parece que están borrachos, y en medio de eso dice que Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, esas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Y quiero detenerme aquí un ratito, y creo que la Biblia es un libro tan hermoso que nos da ciertos detalles de cosas que si nos ponemos a mirarlas nos dan mucho para aprender, ¿ok? Y lo primero que vamos a ver aquí es esto de Pedro. Pedro parándose, de pronto se pone de pie, dice con los 11, da un paso adelante y les dice: hey, no es así, no están borrachos, ¿sí? Y como que bien envalentonado y con valentía y con valor y seguro de sí. Pero es curioso porque ese mismo Pedro, días atrás, estaba encerrado en una casa con la puerta con llave, lleno de miedo, lleno de vergüenza, sabía que había fallado, Jesús había muerto, toda su esperanza había caído, y encima él sabía que le había fallado. Estaba tan deprimido que dice que después se fue como a hacer lo que sabía, que era pescar. Regresó a lo que sabía. Se fue a pescar y en medio de eso tiene ese encuentro con Jesús. Pero ese mismo Pedro, todo temeroso, encerrado en una casa con llave, sin querer verle a nadie, escondido, es el mismo Pedro que ahora se para valientemente y dice: no, están equivocados, así no es. Y quiero que entiendas, porque esto es lo primero que Jesús les dice cuando vimos hace unas semanas Hechos 1, en el versículo 8, cuando les dice: y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. No era Pedro, era el Espíritu Santo en Pedro. Es lo que tú y yo necesitamos. ¿Sabes qué? La palabra que usa se llama dinamis. Y esta palabra exactamente lo que dice es como un poder sobrenatural que nos ayuda a ti y a mí a hacer cosas que nosotros no podríamos hacer. Eso es el poder que ellos recibieron, el poder del Espíritu Santo. Ese poder que lo paró a Pedro a hacer algo que él no hubiera podido hacer en su fuerza. Porque Pedro, en su torpeza, en su ímpetu muchas veces, ¿sí?, cometió muchos errores. Y cada vez que Pedro habló o hizo algo, tal vez no tomó la mejor decisión. Pero ahora vemos un Pedro totalmente diferente, lleno del Espíritu Santo, con valentía, con valor, claro en lo que quería decir, sin dudar, por todo lo que había visto, oído y aprendido. Y lleno ahora del Espíritu Santo. Pero además el Espíritu Santo no solo le dio poder a Pedro, le dio sabiduría también para saber qué decir. Y eso lo dice Jesús cuando está con ellos. Quiero que vayamos así rapidito. Leo Juan 14:26. Mira lo que Jesús les está diciendo. Dice: sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Entonces Pedro no solamente tuvo esa valentía, ese poder que lo levantó a hacer algo que él no hubiera sido capaz de hacer por su cuenta, sino que además dice que el Espíritu Santo le reveló y le enseñó y le hizo recordar todo lo que Jesús les había enseñado. Y todo eso le dio el valor a Pedro. Pero Pedro, además de eso, respondió de una forma muy particular, porque Pedro no fue a enfrentarse a todos. Recuerden, la última vez que Pedro se enfrentó a alguien le cortó una oreja. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pero esta vez no. Esta vez Pedro se levantó firme y les dijo: no están borrachos. Pero luego Pedro empieza a hacer toda una explicación de por qué. Todo eso. Y uno lee cómo cita ahí después de eso a Joel.
y él empieza a citar y a explicarles que esto es una profecía. Pero a lo que quiero que veas es que Pedro no respondió a las personas como de repente hubiera podido responder en otras circunstancias, ¿sí? Como aclarando algo, ¿qué pasa? No, sino que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, ahora, ¿cómo te digo? No respondió a la pregunta directa o la acusación, sino que vio a quienes estaban detrás de esa pregunta. Porque una persona que normalmente se burle de la fe o se burle de algo o crea o tenga dudas o simplemente como muchos se quedaron callados u otros, es una persona que probablemente tenga dudas y preguntas, tenga un corazón tal vez herido o algo. Entonces Pedro no está respondiendo directamente a la pregunta, o sea, no está peleándose con las personas por lo que ellos dijeron, sino está aclarando, pero quiere ir atrás. Más importante que la pregunta es el corazón, son las personas que están atrás. ¿Qué está pasando con ellas? Y por eso es que Pedro ahora empieza a desarrollar todo no me puedo quedar con que simplemente digan que estoy borracho. No, yo tengo que ir atrás, a sus corazones. Y empieza a citar Joel, no lo voy a leer ahorita, pero básicamente lo que dice en los siguientes versículos 17 en adelante es que esto era lo que ustedes vieron descender el Espíritu, y esto es el Espíritu, es la promesa de Dios que iba a mandar su Espíritu sobre las personas. Y en el versículo 21 termina diciendo: pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Wow. Y esta cita, toda esta declaración y que termina en esa frase no es solamente una coincidencia, no es solamente una decoración de la prédica, tiene un porqué. Quiero que vayas viendo cómo se va estructurando todo, ¿sí? Pedro está respondiendo al corazón de las personas, diciéndoles: no se equivoquen, lo que vieron es Dios derramando su poder sobre nosotros, y el que invoque el nombre del Señor será salvo. La siguiente pregunta de la gente es: entonces, ¿quién es ese Señor? ¿Sí? ¿De qué Señor me estás hablando? O sea, dices que Él derramará y todo, y que si invoco su nombre seré salvo, pero ¿y quién es ese Señor? Esa es la oportunidad perfecta para Pedro, para decirles: yo sé quién es ese Señor. Y en los siguientes versículos les da como las pruebas directas de quién es ese Señor. Y quiero que veas, empieza diciendo en Hechos 2:22, afirmando que Jesús de Nazaret no es una figura mitológica, o sea, no es de ficción. Entonces, lo que va a hacer Pedro ahora es apuntar a que la gente entienda que este Señor, del cual hace referencia, es Jesús. Pero ¿cómo lo hace? Les va a dar pruebas. Primero, Jesús de Nazaret no es una figura mitológica. Hechos 2:22 dice: pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. O sea, no solo les dijo Él es el que hace milagros, sino ustedes saben que Él hacía esos milagros, ¿sí? Y Dios lo aprobó. Número 2 dice que Jesús cumplió el plan de Dios. En Hechos 2, de 23 a 24 les dice: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se lleva a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Entonces, no solamente les está diciendo: este Jesús del que les voy a hablar no es alguien de ficción, ustedes lo conocen, ustedes lo han visto hacer milagros. Pero además de eso, este Jesús está cumpliendo el plan de Dios. O sea, Dios lo mandó a hacer algo, está enviado por Dios. Y después les dice: Jesús cumplió las profecías. En el versículo 29 dice: queridos hermanos, piensen en esto, pues estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque unos versos antes él lee una profecía de David. Porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Entonces, no es una figura mitológica. Jesús vino y cumplió el plan de Dios. Jesús cumplió las profecías, más de 300 profecías que
ese es tema de otro momento, pero Jesús cumplió una cantidad de profecías. La probabilidad de que alguien cumpla eso es muy poco probable, ¿sí? Y lo último que les dice, para cerrar toda esta idea, es que además de eso, Él tenía la presencia del Espíritu Santo. En el versículo 38 y 33 dice: Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros, refiriéndose a los discípulos, somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Entonces, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Señor? Es Jesús, porque Él no me lo inventé, ustedes lo conocen, lo han visto hacer milagros, vino a cumplir el plan de Dios, cumplió las profecías y está ahora sentado a la diestra del Padre. Y viene esta declaración en el versículo 36, donde quiero que nos enfoquemos por un momento, y les termina diciendo esto: por lo tanto, debido a todo lo que les he dicho y las pruebas que les he dado, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Ahora, quiero que detengamos esto un minuto. Para el pueblo de Israel, para los judíos, ellos estaban esperando al Mesías, ¿sí? Aquel que los liberaría. Y había todas unas profecías acerca de él, como dije hace un rato, que Jesús las cumplió. Ellos estaban esperando al Mesías. Entonces ahora Pedro está usando esto para decirles: ese Mesías que ustedes estaban esperando era Jesús. Pero no solo eso, sino ese Señor del que estábamos hablando, ese Señor es Jesús. Y ahora les suelta esto y les dice: ese Jesús, Mesías y Señor, fueron ustedes los que lo crucificaron. Dice en el siguiente verso, en el 37, que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Porque esto no es algo netamente emocional, sino es algo real. Dice que esas palabras traspasaron, y la palabra exacta es como cuando si tú agarraras una lanza y atravesaras a una persona completamente. ¿Sí? Es algo real, algo que se siente. Algo que ellos sintieron en ese momento, como si alguien les hubiera agarrado y les hubiera atravesado el pecho. Y lo digo de esta forma porque muchas veces pensamos que todo ese tema de creer en Dios y de confía en Dios, descansa en Dios, es algo como emocional. Es como si fuera palabras de ánimo, como si quisiéramos hacer un ambiente bonito. Entonces vamos, todos digamos juntos: Dios es bueno. Y quiero decirte hoy directamente que eso no es un karma, esto no es un cliché, esto no es una frase que repetimos solo para animarnos. Nuestra fe, como lo estamos usando Pedro, es una fe real, que tiene argumentos. Y ponemos nuestra fe en alguien que existió, en alguien que cumplió el plan de Dios, que cumplió las profecías, que era el Mesías y Señor. Entonces es real. Cuando yo te digo, cuando alguien te diga: confía en Dios, yo sé que lo primero que puedes pensar es: no, pero es que tú no sabes lo que yo estoy pasando, tú ni idea tienes, ¿cómo me vas a decir confía en Dios? Claro, es que tú tienes esto, tú estás bien. Y no, porque tal vez yo no estoy peleando con lo mismo que tú. Eso es verdad, tal vez yo no tengo de repente el problema que tú estás atravesando, no lo estoy pasando yo, pero yo también pasé mis problemas, y yo te puedo asegurar que mi fe en Dios es real, y que si Él me ayudó a mí en mi circunstancia, te va a ayudar a ti también en tu circunstancia. Entonces puedes descansar en eso, puedes pedirle a Dios lo que tú quieras, puedes honestamente derramar tu corazón ante Él, sabiendo que Él va a responder a tu circunstancia. Pero que es real, no es una frase solo para animarnos y decir: Dios es bueno, ya, listo. No, es real. Y Pedro se los está diciendo a todos así, directamente: ese al que ustedes crucificaron
es el Mesías y el Señor. Entonces eso los atravesó completamente. Y es ahí donde regresamos a la pregunta del principio. Porque ante las pruebas y ante todo lo que Pedro les está diciendo es, ok, dice, las palabras de Pedro atravesaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder a esto? ¿Cómo responderías tú a esto? Si esa pregunta llega para ti hoy, ¿cómo responderías? Y fíjate que estas personas no respondieron como, bueno, déjame pensarlo, voy a masticar un poco la idea, yo te llamo, ¿no? O pues no sé, voy a leer, voy a investigar más. Eso fue tan directo que no les quedó más alternativa a ellos de decir, ok, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta verdad? ¿Qué hacemos ante lo que nos estás enseñando? Yo no sé si, y tal vez ahora estás aquí, no sé si vienes ya un tiempo o es tu primera vez o no lo sé, pero de repente en ese momento, o ya vienes mucho, no sé, pero de repente en ese momento sientes un peso en el corazón. Sientes algo que está como aquí adentro, como incomodando, como moviéndose, como diciendo, pues sí, ¿cómo estoy yo respondiendo ante esta verdad? Porque, como decía el mensaje, solo hay una respuesta. Solo hay un camino, una forma. No es una respuesta que puedas evadir, sino cómo honestamente estás respondiendo. Entonces de repente ahora sientes ese peso, sientes esas dudas, esto. Y yo te digo desde ya, no necesitas entenderlo todo en este momento. Pero eso que estás sintiendo ahí, lo que te puedo asegurar es que es Dios en ti tocando la puerta. Mira lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque esa fue la pregunta de las personas. Sintieron eso que les atravesó, sintieron ese peso en su corazón y dijeron, bueno, entonces hermanos, ¿qué hacemos? Ante toda la evidencia, ante esto. Y Pedro es muy directo y sencillo. Y les dice, bueno, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Eso está en Hechos, en los versículos 38 y 39. Y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por nuestro Señor Dios. ¿Sabes? La respuesta de Pedro es clara, sin rodeos, directa. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Ahora, quiero aclarar esto. Cuando él está diciendo arrepiéntanse, arrepentirse no es solamente el hecho de me sentí mal por lo que pasó, no. El arrepentimiento es realmente entender que he estado haciendo algo incorrecto y necesito cambiar de dirección mi vida. ¿Sí? No es solo, bueno, es que sí, lo fallé, pero bueno, ahí sigo. No, es decir, no, ya no hago esto más. Es un cambio completo de dirección. Eso es arrepentirse. Y luego dice que nos bauticemos. Y quiero hacer rápidamente solo este detalle. El bautizarse, que es el bautismo en agua del que hace referencia, no es un acto que salve, ¿ok? Lo que nos salva es cuando nosotros, como leímos el versículo 21, dice que el que llame su nombre será salvo, ¿ok? Eso es lo que nos hace salvos. Es cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él. Eso es lo que nos hace salvos. El bautismo es simplemente una respuesta natural de todo cristiano. Porque si ya he sido salvo, mi respuesta natural es, quiero que todos lo sepan. Lo que es el bautismo en agua es una declaración pública de decir, yo pertenezco a Cristo, yo soy un seguidor de Cristo. ¿Sí? Es más, en unos domingos más va a haber un bautismo en agua, así que si lo estás pensando, es el momento. Al final puedes pedir más información, pero puedes correr a eso, puedes anotarte. Entonces,
Esa es la respuesta natural de todo cristiano. Es, yo creo, pongo mi fe en Él y mi respuesta natural es, ahora quiero que todos lo sepan. Ese es el bautismo en agua. Entonces lo que está diciendo Pedro es eso, es arrepiéntanse, pongan su fe en Él y bautícense, que es la evidencia de que van a mostrar a todo el mundo que ustedes han decidido seguir a Cristo. ¿Sí? Entonces, quiero ir cerrando con esto, porque quiero hacer un par de oraciones y no quiero que nos gane el tiempo, pero mira, esa historia de Pedro y las 3,000 personas que ese día se convirtieron, no es solamente una historia más en la Biblia. ¿Ok? Es probablemente lo que pasó aquí y la prédica de Pedro, es probablemente tu historia también. Mi historia. Donde un día dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Estoy confundido, de repente estoy viendo ahí gente cantando, gritando, pero no entiendo qué hacen. Pero de repente llego y me encuentro con esta realidad de que ese Espíritu Santo que estuvo con los discípulos en aquella vez, ese mismo Espíritu está conmigo hoy. Ese es el mismo, no es otro, no es diferente, no es la versión 2, 3, no, es el mismo Espíritu que les dio poder a ellos de pararse y tener la valentía de hacer lo que hizo. Es el mismo Espíritu que tú y yo tenemos hoy y que podemos recibir hoy. Entonces, cuando Pedro hace esta proclamación de que esta promesa es para ustedes, sus hijos, los gentiles y todo, esa promesa te estaba incluyendo a ti y a mí. Estamos incluidos en esta promesa. Entonces, la pregunta no es solo para aquella multitud en Jerusalén. Esa es esta pregunta es creo que para cada persona que quiere escuchar la verdad. No es como qué opinas, te parece interesante, no es qué harás, sino qué vas a hacer con esto. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? El mismo Espíritu que movió a Pedro a hablar ese día y que atravesó el corazón de 3,000 personas está en este lugar ahora. Está aquí con nosotros hoy. Y si algo de lo que escuchaste hoy te tocó de alguna forma, no lo dejes solo pasar. Porque es el momento que tal vez tengas que tomar una decisión y responderte tú la pregunta de, bueno, ¿cómo voy a responder ahora yo a esto? Es el momento del que tenemos que dar una respuesta. Es el momento en el que tenemos que decir, bueno, voy a quedarme solo como las personas que estaban ahí, que pasaron mirando curiosos y se preguntaban solo, mira qué estaba pasando. Me voy a quedar solamente como los que miraban de lejos y se quedaban callados, solo observando. Voy a ser de los que se empezaron a burlar, diciendo, ¿sabes que seguro andan borrachos y seguro andan tomando y seguro quién sabe qué? O vas a ser de los que ante la verdad, ante todo lo que escucharon ese día, ante todo lo que vieron, dijeron, no, yo tengo que responder a esto. ¿Qué debo hacer? Yo quiero que hagamos un par de oraciones ahora para terminar. Y la primera oración es para aquellos que tal vez te estás haciendo preguntas ahora y estás como diciendo, ok, ¿cómo es esto de este Espíritu Santo y que uno que entra y que yo lo puedo tener? Entonces, si tú nunca hiciste una oración donde honestamente le dijiste, sabes, yo quiero responder como respondieron estos 3,000, diciendo yo quiero eso en mi vida, yo quiero reconocer a este Señor a este Jesús como mi Señor y mi Mesías. Si nunca has hecho esta oración, quiero que tengamos la oportunidad de hacerlo, ¿ok? Entonces, los invito a ponerse de pie.
Vamos a ponernos todos de pie. Mientras nos acomodamos aquí y todo para alabar, quiero que hagamos 2 oraciones. Y como te dije, la primera es, si tú nunca hiciste esta oración, yo quiero que todos nos pongamos así, cerramos nuestros ojos, nos enfoquemos en este momento en Dios, oremos. Y si tú nunca has hecho esta oración de decir: Dios, Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, yo quiero que entres en mi corazón, yo quiero que tengas la oportunidad de hacerla hoy. ¿Sí? Es una oración que tú debes hacer, pero nosotros te podemos acompañar y yo te puedo ayudar y guiarte un poco. Pero va a ser en tus palabras, va a ser bajo tus palabras, bajo tu decisión. No es algo que se impone, no es algo que alguien más te dice que hagas, es algo que tú decides hacer. Entonces, si tú has tomado la decisión y dices: no, sabes, yo quiero que Jesús entre en mi corazón, entonces vamos a hacer una oración juntos. ¿Sí? Entonces, si todos cerramos nuestros ojos, solamente para saber con quién voy a orar, nada más. No quiero avergonzarte ni nada. Si estás ahí en ese lugar y tú dices: sí, yo soy una de esas personas, solo levanta tu mano así un segundo y la bajas, nada más, como diciendo: yo soy una de esas personas, nada más. Amén, gracias. Amén, gracias. Ok, entonces vamos a orar. Entonces yo quiero hacer una oración y ustedes la pueden repetir. Yo quiero que toda la iglesia nos ayude. Todos vamos a repetir junto a ti. Pero tú, si quieres, pon en tus palabras. Yo solamente te quiero guiar en esta oración rápidamente, ¿sí? Entonces todos acompañamos. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día yo te entrego mi corazón. Yo quiero que entres en mi vida. Yo quiero que seas mi Señor. Padre, perdóname por mis pecados. Yo no quiero ofenderte más. Quiero vivir para ti y por ti. Entra en mi vida. Hazme un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a dar un aplauso por aquellos que hicieron la oración el día de hoy. Mira, en Juan 1:14 dice que a los que le recibieron, como tú lo hiciste hoy, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ya no eres alguien más ahí. Ahora tú eres llamado hijo de Dios. Y como hijo tienes acceso al Padre cuando tú deseas. Y puedes correr a sus brazos cuando tú deseas. Como un niño lo hace con su padre, lo puedes hacer tú también, donde estés. Pero quiero hacer una oración más antes de que cantemos una canción más. Y es una oración para aquellos que de repente ya llevamos un tiempo, ya hemos puesto nuestra fe en Jesús, pero de repente como que algo pasó y medio se apagó. ¿Sí? Como que, no sé, como que hemos caído en esto de, como lo decía hace un rato, esas frases de: sí, Dios es bueno. Pero cuando pasa algo, no, y renegamos y todo, ¿sí? O cuando decimos: no, sí, Dios proveerá. Pero a veces vemos, llega el bill de la luz y es como: no, ¿y ahora qué hago? Y no sé qué. Y como que perdemos esa dirección, ¿cierto? Que a todos nos pasa. Todos estamos en ese mismo camino. Entonces, si de repente llevas un tiempo y dices: ¿sabes qué? Sí, honestamente he sentido que de repente no he tomado el peso real de lo que significa tener el Espíritu Santo en mi vida. Porque muchas veces queremos hacer con el Espíritu Santo nuestra propia agenda. O sea, que el Espíritu Santo haga lo que nosotros necesitamos, cuando lo que el Espíritu Santo era guiarlos, era proveerlos lo que necesitaban. Ellos simplemente se llenaron del Espíritu Santo. Y como dice esa canción, no era su sombra ni tampoco Pedro, ¿sí? ¿Era por qué? Porque tenía el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es la vida de una persona llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que me sirve a mí. No, el Espíritu Santo es una persona que me guía. Y yo puedo confiar y descansar en eso. Entonces, si de repente sientes que te hace como que alejado un poquillo, mira, simplemente hagamos una oración y digamos: no, ¿sabes qué? Reenfoque, ¿ok? ¿Sí? Padre Santo, si tú quieres, levanta tus manos, ora. Yo voy a hacer una oración por todos, pero ponlo en tus palabras también. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, hoy solamente venimos con un corazón, como pasó con estos hombres, un corazón que fue atravesado, Señor, por tu verdad, entendiendo que
Te necesitamos en cada aspecto de nuestras vidas, Señor. Necesitamos de tu guía, necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya no queremos tener el Espíritu Santo más ahí guardado a un costado, que simplemente sacamos en el momento en el que lo necesitamos, sino que queremos que realmente sea la guía que necesitamos, que podamos escuchar tu voz a través de tu Espíritu, que podamos entender tu voluntad a través de tu Espíritu, que podamos pararnos firmes como lo hizo Pedro, Señor, ante cualquier necesidad de otra persona, y con valentía, Señor, hablar tu verdad siempre. Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, que se revive ese fuego en nosotros. Señor, descansamos en eso y te entregamos ese tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Amén, amén y amén.